rayos X, hay filas de kilómetros de trailers para la revisión, se hacen hasta filas de 10 kilómetros de trailers, ¿no? Es una instalación permanente. ¿Qué sorpresa puede ver ahí? O sea, el narcotraficante o el traficante de armas que pase por ahí sabe que ese retén está ahí. Y enfrente de la carretera, esto es hacia la frontera con Estados Unidos, y enfrente de la carretera, regreso, no hay nada, absolutamente nada. Si uno trae droga o armas de Estados Unidos hacia Hermosillo, Sonora, no tiene que pasar por ningún retén. O sea, le estamos haciendo la tarea a Estados Unidos de revisión permanente. Pero además, reitero, ningún narcotraficante, por bobo que fuera, pasaría por ese retén, si sabe que ahí está de manera permanente. Entonces son mecanismos de simulación y son mecanismos para meter miedo y para justificar que se está haciendo algo y para someter a la ciudadanía, porque cuando digo que la ciudadanía es tratada como delincuente, es tratada como delincuente. Bueno, en las revisiones en los aeropuertos, cualquiera que haya usado un avión ve, la posición es como si fueras presunto delincuente, abren las manos, abren las piernas para que hagan la revisión correspondiente. Entonces, esta es una revisión, insisto, pues absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, que no respeta derechos y garantías de la gente, pero que además, insisto, no sirve para combatir al narco, porque yo he recogido muchísimos testimonios de que el retén está aquí y a 1 kilómetro están secuestrando y los militares no se mueven. Dicen, no, nosotros tenemos instrucciones de quedarnos aquí. Entonces, pueden estar en la carretera y los pueblos pueden estar aterrorizados por el narco y los militares no hacen absolutamente nada. Entonces, no es una determinación ni legal, ni que esté encaminada verdaderamente a resolver los problemas. Antes de que terminara el periodo de sesiones, logramos antes de Semana Santa parar, detener la reforma laboral que pretendían sacar adelante la cúpula del PRI y el PAN, la cúpula, les digo yo, del PRI y el PAN, y tuvieron que darle marcha atrás, no fue aprobada finalmente, ¿no? Y previo a Semana Santa, el viernes de Semana Santa, acordaron también por mayoría el PRI y el PAN que no tendríamos sesiones durante la Semana Santa. Fue para nosotros un periodo de recogimiento. Entonces, no hubo sesiones. El viernes previo hubo una reunión extraoficial de un grupo de diputados de todos los partidos, fue Jaime Cárdenas por parte nuestra del Partido del Trabajo, y ahí nos enteramos de que querían aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y con estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional iban a dar un paso muy grave en la militarización del país y en la instauración de un Estado militar, de un Estado de sitio. La gente no reflexiona mucho sobre el tema porque le han metido miedo y entonces piensa que no hay otro camino para enfrentar al narco, que solo es el ejército, que es el único que puede salvarnos, que ya el poder militar del narco es de tal tamaño que solo así se pueden hacer las cosas, y entonces ha ido avanzando el pensamiento de la militarización y del atropello a los derechos de la gente. Entonces esta ley preveía una figura que se llama la Declaración de Existencia de Afectación de la Seguridad Interior. Ellos decían, la paz no es absoluta y la guerra no es absoluta, sino está de muy diversos matices, y entonces hay momentos en que está en riesgo la seguridad interior del país, no existe ese concepto en el marco legal que tenemos, y por lo tanto, en un momento dado se podrá emitir la declaración de existencia de afectación de la seguridad interior, o sea que está en riesgo la seguridad interior, y por lo tanto se podrán tomar las medidas correspondientes. ¿Qué era lo que esto en realidad implicaba? Estaba escondiendo la decisión de suspender derechos y garantías constitucionales en cualquier lugar del país o en todo el territorio nacional si así se decidiera, y que esta decisión la pudiera tomar quien está en la presidencia, en este caso quien se la robó, Calderón, por el tiempo que fuera, en las condiciones que quisiera, prorrogándola si así lo desease. Era un asunto muy delicado, porque cuando empezamos la discusión había quien decía, es que esto ya existe. Falso. En México no se han suspendido derechos y garantías desde la Segunda Guerra Mundial. Hay graves violaciones a derechos y garantías constitucionales, pero no ha habido suspensión de derechos. Por ejemplo, en Juárez dice, no, es que en Juárez la gente ya no sale después de las 10 de la noche. Es cierto que en Juárez la gente trata de no salir en la noche, pero una cosa es que no salgas porque tú decides no salir, y otra cosa es que no salgas porque hay toque de queda. ¿Qué quiere decir? Que si tú sales después de las 10 de la noche, te van a detener o hasta te pueden meter un tiro, o está hasta en peligro tu vida. Eso es toque de queda. Suspensión de derechos y garantías quiere decir que no tienes ningún derecho, que no puedes reunirte
que no puedes transitar, que no puedes manifestarte, que si te detienen no tienes derecho a un abogado, que te pueden retener más allá del plazo constitucional, que pueden allanar tu casa sin orden judicial, que pueden detenerte sin orden judicial aunque no estés cometiendo ningún delito y no estés en flagrancia. Todo eso quiere decir suspensión de derechos y garantías constitucionales. Es un asunto muy grave que además particularmente afecta a los jóvenes, particularmente afecta a los pobres, particularmente afecta a las minorías, particularmente afecta a los opositores, porque cuando se decide una posición de fuerza, un estado de excepción, son todos estos los primeros que sufren los embates de la represión. La ley actual en nuestro país sí prevé la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Dice el artículo 29 que se puede solicitar la suspensión de derechos y garantías por el presidente en turno, avalado por su gabinete, y debe solicitársela al Congreso si hay una grave alteración del orden y la paz pública. Quiere decir, por lo tanto, que Calderón podría solicitar la suspensión de derechos al Congreso, senadores y senadoras, diputados y diputadas reunidos en una sesión conjunta para recibir la solicitud, analizarla y otorgarla o rechazarla. Eso es lo que tendría que hacer. Y con esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, lo que querían es que ya el Congreso no fuera consultado. Directo Calderón podía tomar la decisión de suspender derechos. Además dice la Constitución que es por un tiempo breve y que no puede prorrogarse la suspensión, tendría que hacer una nueva solicitud si no ha sido resuelto el problema. Y con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional lo que querían es que Calderón pudiera emitir la suspensión, pudiera prorrogarla y pudiera establecerla en las condiciones que quisiera. Era un asunto verdaderamente grave, era darle poder de vida y muerte sobre 110 millones de mexicanos a una persona. Yo cuando discutía, nunca se discutió en el Pleno, pero cuando discutía en los grupos con los diputados de los diferentes partidos el tema, yo les decía, miren, es público que yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, es público que estamos en un proceso de transformación y que vamos con la intención de encabezar el gobierno para hacer una profunda transformación del país. Si ustedes me dijeran que esta ley la va a aplicar Andrés Manuel, yo me opondría, porque no le puedes dar ese poder a ninguna persona. No es un problema de qué persona es, sino es un problema de que rompes cualquier equilibrio y cualquier supervisión para una decisión tan delicada como suspender derechos y garantías en un lugar, en un momento dado. Entonces, ellos querían avanzar a tal grado que la reforma preveía el uso de las Fuerzas Armadas para conflictos laborales, para conflictos sociales, para conflictos políticos, para conflictos electorales, para conflictos administrativos. El uso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente Calderón podía decir que el ESME está poniendo en riesgo la seguridad interior del país en una manifestación en el centro de la ciudad y suspender derechos en la Ciudad de México y meter al ejército para reprimir al ESME y para supuestamente salvar la seguridad interior del país. O si los de Mexicana, después de más de un año que le están tomando el pelo, tuvieran una protesta en el aeropuerto como las muchas que han tenido y dijera Calderón está en riesgo la seguridad interior del país porque es el aeropuerto más importante que tenemos, podría llamar al ejército para utilizarlo contra los trabajadores de Mexicana. O si hubiese un movimiento estudiantil muy poderoso que estuviera como debería ser, los jóvenes son un motor fundamental para las transformaciones de nuestras sociedades. Y si se genera un movimiento estudiantil fortísimo, como ha pasado en otros países del mundo, exigiendo democracia, exigiendo libertades, exigiendo educación, exigiendo empleo, exigiendo salud, exigiendo mejores condiciones de vida de la gente, Calderón diría, está en riesgo la seguridad interior del país y podría usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar al movimiento estudiantil que estuviera enarbolando estas demandas. Como pueden ver, sería gravísimo, sería una cosa verdaderamente delicada que pudiera existir un marco legal que permitiera este tipo de decisiones verdaderamente autoritarias. Entonces logramos detener esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pero no había conciencia en la gente, porque hay todavía sectores que creen que Calderón está haciendo bien las cosas. Hay todavía un nivel de manipulación en los medios tan grande que a pesar del desastre del país, ¿no? Hay gente que todavía piensa que, bueno, no me extrañaría, yo estoy convencido que un joven que no es revolucionario nació viejo, y estoy convencido que un joven panista es un anciano, pero no me extrañaría. No me extrañaría, por ejemplo, que en esta universidad hubiera algún joven panista. Ese sería el colmo del sinsentido, sería el colmo del despropósito, ¿no? Pero puede darse, porque yo les comentaba hace rato, estuve en la pedagógica y les decía, es una gente que gana
menos de 6,000 pesos